Malestar entre os pais dos alumnos do Fernández Varela ante a falla de información sobre o posible peche do centro e traslado dos alumnos ao CEP Salustiano Rieiras. Afirman que o Concello non informou das súas intencións ás familias que se enteraron tras unha reunión informal coa AMPA. Queremos dejar claro nuestro malestar tanto de las intenciones y la ocultación de esas intenciones y de la falta de información que tenemos los padres con respecto a este tema. Nos parece que no son formas, nos enteramos después de unas manifestaciones y conversaciones particulares de la concejala de Educación, Amparo Cerecedo, con el AMPA de esta misma escuela y también con el claustro de profesores. Tras saber todo esto, lo que hicimos fue, como padres y a través del AMPA, pedir una reunión con Alcaldía y con la Concejalía de Educación, y a esa reunión pudieron acudir todos los padres y madres de los niños y niñas de la escuela. Pudieron mostrar o comentar sus dudas y transmitir sus inquietudes con respecto a este tema. Pero bueno, la realidad es que la mayor parte de los padres, tras una encuesta que se hizo a nivel interno, la mayor parte de los padres estamos en contra de este cierre y traslado, y solamente hubo un voto a favor del mismo. Non comparten os criterios esgrimidos polo Concello ao respecto da baixada de matrícula, posto que na actualidade hai 51 alumnos no centro, distribuídos en 3 aulas, a tan só 9 do límite legal, posto que as ratios establecen un máximo de 20 alumnos por clase. En este momento hay matriculados 51 niños, están dispuestos en 3 aulas mixtas de 3 a 6 años, y por la ratio faltarían 9 niños, o sea, la ratio dice que por aulas mixtas es un máximo de 20 alumnos por aula, y si no recuerdo mal hay 17 en cada aula. Neste sentido, explican que o traslado aos Salustiano Rieiras non pode xustificarse pola baixada de alumnos, posto que se trata dun grupo de idade de 3 a 6 anos, co que actualmente non conta o colexio de Banda Seca.